Gracias, fíjese que sí, a mí me acaban de indicar que va a ser presencial, entonces mejor se los traslado. Ahorita voy a mandar el mensaje para que se eso. Sí, el licenciado nos comentó que de parte de coordinación le habían dicho por todo Ujú. lo que se da en la facultad. Bueno, vamos a, vamos a iniciar, compañeros. ¿Oyeron? Bienvenidos, es un gusto poderlos atender en esta ocasión. Saludos del doctor Alexander Velázquez, su servidor Gustavo Pérez está acá y vamos a abordar el día de hoy lo relacionado con el organismo ejecutivo, ya que se encuentra constituido dicho organismo por la administración centralizada, donde encontramos en la cúspide de la pirámide jerárquica al presidente de la República, al vicepresidente, luego podemos traer a colación a los ministros de Estado y viceministros. Ya así para ir en una base final podemos tener nosotros a los funcionarios menores, que funcionarios menores son todos aquellos empleados públicos que en la administración van a tener cierta injerencia en las actividades a desarrollar, ¿verdad? Por el Estado a través del organismo ejecutivo. No también tenemos empleados en el organismo legislativo, en el organismo judicial, que también son funcionarios menores públicos, ¿vieron? Porque ejercen una función pública. Entonces, eh, sí es importante que nosotros tengamos aquí claro que podemos definir como uno de los organismos del Estado que se encarga de la administración pública y de la prestación de los servicios públicos, así como él es el conducto por el cual se realiza la finalidad del Estado, que es el bien común o el bienestar general. Ustedes pueden ver, es fundamental, es nuestro talón de Aquiles, el bien común y el bienestar general. Toda la estructura del Estado debe encaminarse y enfocarse para poder blindar y salvaguardar esos intereses de la sociedad que dentro de ciertos servicios que se adolecen en una sociedad, el Estado debe canalizar y enfocar toda su estructura para poder subsanar esas falencias, debilidades o necesidades que tiene la sociedad, ¿verdad? Entonces, acá tenemos nosotros presente que en la cúspide, jerárquicamente, el que va a representar a la administración centralizada es a través del presidente de la República. Continuamos acá. Se integra por una serie de órganos administrativos, el organismo ejecutivo, y su
principal funcionario político, administrativo y superior jerárquico es el presidente de la República. Las facultades de mando y decisión se concentran totalmente en el poder ejecutivo, concentrados en los órganos superiores de la administración, especialmente en la figura del presidente de la República. Ahí es donde se va atando, se va enlazando toda esta función administrativa para que vaya teniendo esa orientación de superioridad y de jerarquía, ¿verdad? Para la hora de irse desarrollando como tal. Aquí tenemos ya la figura como tal de presidencia de la República. En el régimen de centralización administrativa, que es la forma característica del organismo ejecutivo de Guatemala, se encuentra integrado por el presidente de la República, es el titular de la función administrativa. Acá tengan ustedes presente, titular de la función administrativa es el presidente de la República. Cuenta con otros órganos de ejecución, como van a ser ministros de Estado, para ejercer toda esa polifacéticas atribuciones que tiene de atender como tal, como titular el presidente de la República, ¿verdad? Entonces, se va a apoyar en esos órganos de ejecución como tal son los ministros de Estado. La presidencia de la República es ese órgano administrativo que ocupa la más alta cúspide dentro de la escala de la administración centralizada guatemalteca. Máxima autoridad de esta administración es el presidente de la República, ¿sí? Ya abordando nuestros sustentos legales para toda esta eh, situación en la que la figura va a resaltar del presidente, debemos de tener a la mano el artículo 182 al 189 de nuestra Constitución Política de la República. Ahí vamos nosotros a contemplar todas esas, tanto principios, requisitos y la función que va a desarrollar el presidente de la República, ¿sí? Entonces tenemos aquí, vamos a buscar ahora, por favor, el artículo 182 de la Constitución para que ustedes tengan esa estructura de estos sustentos legales que es importante que los manejen para tener esa facilidad a la hora de manejar los conceptos relacionados con la presidencia de la República. Entonces, artículo 182 de nuestra Constitución establece, tengo aquí, presidente de la República e integración del organismo ejecutivo. El presidente de la República es el jefe de Estado de Guatemala y ejerce las funciones del organismo ejecutivo por mandato del pueblo. El presidente de la República actuará siempre con los ministros, en consejo o separadamente con uno o más de ellos. Es el comandante general del ejército y representa la unidad nacional y deberá velar por los intereses de toda la población de la República. El presidente de la República, juntamente con el vicepresidente, los ministros y viceministros y demás funcionarios dependientes, integran el organismo ejecutivo y tienen vedado favorecer a partido político alguno. Es muy importante acá que, si ustedes lo ven, desde la Constitución está dejando marcado esa situación que veda favorecer a partido político alguno, ¿verdad? De ahí tenemos artículo 183, funciones del presidente de la República. Artículo 184, la elección del presidente y vicepresidente de la República. Si ven ustedes acá, los va manteniendo las figuras tanto del presidente como vicepresidente de una manera atadas
ya que tanto van a prohibiciones, requisitos, funciones y atribuciones y la forma de ser sustituida en ejercicio de la función va siendo muy eh, de la mano entre estas figuras. Artículo 185 de la Constitución, los requisitos para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República. Si ven ustedes aquí no es I, sino que es SO, esa conjunción de esa unión en el término, podrán optar a cargos de presidente o vicepresidente de la República los guatemaltecos de origen que sean ciudadanos en ejercicio y mayores de 40 años, ¿verdad? Esas son los requisitos. Artículo 186, prohibiciones para optar a los cargos de presidente o vicepresidente de la República, que ya vamos manejando nosotros ya en el ambiente electoral. Esos elementos que ya se vienen acercando en la próxima contienda electoral el próximo año, ¿verdad? Artículo 187, prohibición de la reelección. Y artículo 188, la convocatoria a elecciones y toma de posesión. Ellos siempre se van a regir por la ley electoral de partidos políticos. El 189, falta temporal o absoluta del presidente de la República, un artículo muy, muy importante e interesante que ustedes les pedimos que lo tengan ahí resaltado, ¿verdad? Ya que en caso de falta temporal o absoluta del presidente de la República, lo sustituirá el vicepresidente. Si la falta fuera absoluta, el vicepresidente desempeñará la presidencia hasta la terminación del periodo constitucional. Y en caso de falta permanente de ambos, no está la figura de presidente ni la figura de vicepresidente, completará dicho periodo la persona que designe el Congreso de la República con el voto favorable de las 2/3 partes del total de diputados. De ahí podemos tener nosotros a mano el artículo 7 del decreto 114/97 del Congreso de la República, ley de organismo ejecutivo. Tenemos aquí el artículo 7, atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Ya me entró ahí una notificación en un momento. Previamente les quiero citar el artículo 6 de la ley del organismo ejecutivo, autoridad superior del organismo ejecutivo. La autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. El presidente de la República actuará siempre con los ministros en consejo de ministros o separadamente con uno o más de ellos. En todos los casos en que de sus actos surjan relaciones jurídicas que vinculen a la administración pública. Ahí vemos que la figura y como autoridad administrativa superior del organismo ejecutivo es el presidente de la República. Artículo 7. Atribuciones del presidente y vicepresidente de la República. Además de las que les atribuye la Constitución Política de la República y otras leyes, el presidente de la República debe velar porque la administración pública se desarrolle en armonía con los principios que la orienten y porque el régimen jurídico administrativo del Estado propicie la eficacia y eficiencia y eficacia. A tales efectos deberá ejercitar sus facultades de iniciativas de ley para proponer al Congreso de la República las leyes o reformas legislativas que parezcan necesarias. El vicepresidente de la República, además de las atribuciones que señala la Constitución, deberá coordinar los gabinetes específicos que le sean asignados por el presidente de la República. Esa doble función que se le conoce a la figura presidencial, la encuentran ustedes en el artículo 182. No sé si alguien quisiera manifestar en relación a esa doble función del presidente. Es política y administrativa, ¿no? Muy bien, Mito. Sí, la administrativa, desde que contemplamos que el presidente de la República es el jefe de Estado y ejerce sus funciones en el organismo ejecutivo. Y la comandante
general del ejército va a representar esa unidad nacional, ¿verdad? Velando por los intereses de toda la población de la República. Ahí va esa doble función que debe contemplar la figura de nuestro presidente. Atribuciones, como bien lo hemos visto, las tenemos acá en el artículo 183 de la Constitución Política de la República, esos deberes, y que el artículo 154 de la Constitución, por favor, vamos a tenerlo presente y a vincularlo nosotros acá, ya que el artículo 154, si bien es cierto, estamos nosotros conociendo que es la máxima autoridad y ejerces esa cúspide jerárquica, el presidente en la función pública, tenemos que tener presente nosotros el artículo 154 de la Constitución, el cual indica que la función pública, sujeción a la ley, los funcionarios son depositarios de la autoridad. Oigan eso, ténganlo muy presente. Responsables legalmente por su conducta oficial, sujetos a la ley y jamás superior a ella. Los funcionarios y empleados públicos están al servicio del Estado y no de partido político alguno. La función pública no es delegable, excepto en los casos señalados por la ley, y no podrá ejercerse sin prestar previamente juramento de fidelidad a la Constitución. Digamos, es muy importante que tengamos nosotros presente que, si bien es cierto, nuestro presidente es nuestra máxima autoridad, él va a ser depositario de la misma, ¿verdad? Nunca va a ser superior a nuestro ordenamiento. ¿Por qué? Porque para la función pública es de tener muy presente que el funcionario público solo va a poder hacer lo que la ley le permite. Jamás va a poder hacer como en los aspectos para los particulares y los ciudadanos, en lo que podemos hacer lo que la ley no nos prohíbe, ¿verdad? Aquí no estamos hablando de ellos que les prohíbe, que les permite. Por eso es vital e importante que nosotros, a la hora de que estemos a cargo de las asesorías, tanto a funcionarios como entidades de Estado, tengamos presente que deben de contemplar en su normativa, en sus disposiciones administrativas que vayan surgiendo dentro del desarrollo de su quehacer, que contemplen ese factor importante, porque el funcionario, la función pública solo, y el funcionario va a poder hacer lo que la ley le permite. Entonces, todo debe de quedar contemplado, establecido, previsto, para que puedan ellos ejercer sus funciones y desarrollar ese fin que se pretenda, ¿verdad? Por favor, los requisitos para poder optar a la presidencia de la República, sistemas de sustitución, ya lo hemos visto, cómo van a irse dando esos relevos en el momento o ocasión en la que no contemos con el presidente de la República y toda esa situación de relevancia, ¿verdad? En el ejercicio de la representación de la autoridad nacional. Y esos requisitos, ya los vimos, artículo 184. Aquí nos apoyamos nosotros con tener los artículos 144 y 145, por favor, que tiene que ver con la nacionalidad de origen, ya que para poder optar al cargo, ¿verdad? En esos requisitos del artículo 185, menciona sobre la nacionalidad de origen. Artículo 144, tengamos nosotros claro que la Constitución nos establece que son guatemaltecos de origen los nacidos en el territorio de la República de Guatemala, naves y aeronaves guatemaltecas y los hijos de padre o madre guatemaltecos, nacidos en el extranjero. Se exceptúan los hijos de funcionarios diplomáticos y de quienes ejerzan cargos legalmente equiparados. A ningún guatemalteco de origen puede privársele su nacionalidad. Y la nacionalidades centroamericanas, que es acá traída a colación, también se consideran guatemaltecos de origen a los nacionales por nacimiento. Tengan presente que se les considera, ¿verdad? Se les da esa preeminencia, ese reconocimiento como tal. No
así como los nacidos de origen, que son los nacidos de origen en territorio, ellos netamente, ¿verdad? Se les va a contemplar esa característica. Los nacionales por nacimiento de las repúblicas que constituyeron la Federación de Centroamérica. Si adquieren domicilio en Guatemala, circunstancias importantes, y manifestar ante autoridad competente su deseo de ser guatemaltecos. Debe de, si bien es cierto, solo por el simple hecho de ser o haber pertenecido a la Federación Centroamericana, no se les va a poder reconocer. Sí se tiene, pero se reconoce hasta que tenga esas dos circunstancias, para que venga, estable su domicilio en Guatemala y manifieste ante autoridad competente su deseo de ser guatemalteco. Esas son circunstancias importantes a tener presentes en este caso. Podrán conservar su nacionalidad de origen sin perjuicio de lo que establezcan en tratados o convenios centroamericanos, ¿verdad? Ya tenemos las prohibiciones para poder ejercer el cargo de presidente, vicepresidente, así como la no reelección, ¿verdad? En el artículo 184, que este artículo 187 de la Constitución es muy claro, tajante, en el sentido de que determina aquí la prohibición de la reelección. La persona que haya desempeñado durante cualquier tiempo el cargo de presidente de la República por elección popular o quien la haya ejercido por más de 2 años en sustitución del titular no podrá volver a desempeñarlo en ningún caso. La reelección o la prolongación del periodo presidencial por cualquier medio son punibles de conformidad con la ley. El mandato que se pretenda ejercer será nulo de conformidad con nuestra Constitución, que es nuestro instrumento fundamental para poder ir desarrollando estas figuras de representación en el ejercicio de la administración pública. Si ven ustedes acá, podamos pasar nosotros a la vicepresidencia de la República. La vicepresidencia de la República es una figura especial dentro del régimen presidencialista, que es el que desarrolla y ostenta nuestra actual Estado de Guatemala. Es un funcionario de sustitución y suplencias del presidente. Si ustedes lo ven acá, va a estar para esas eventualidades en las que la función pública debe continuar, ¿verdad? Necesita no verse interrumpida, sino que mantener el desarrollo de la misma y sus funciones. Artículo 191 de la Constitución y 7 de la ley del organismo ejecutivo, que ya lo hemos citado, ¿verdad? Acá con antelación. Sus responsabilidades son muy atinentes aquí, porque solo puede incurrir en responsabilidad cuando actúa en Consejo de Ministros y cuando temporal o definitivamente asume como presidente. De lo contrario, va a tener, si ustedes ven, va a atender ministerios, va a poder tener logísticas, va a poder abordar ciertas funciones que administrativamente no le van a incurrir en responsabilidad, sino que solo sí cuando va a tener y van a hacer ese grado de responsabilidad en el ejercicio de sus funciones, cuando esté actuando ya en Consejo de Ministros, porque ahí va a tener el voz y voto, va a participar, va a intervenir, pero no va a tener la titularidad del cargo, no va a ser quien dirige ese consejo como tal, ¿verdad? Son circunstancias muy importantes que hay que tener presentes. El sistema de sustitución, ya lo vemos acá, pues en artículos 184, 87, 188 y 89 de nuestra Constitución. Los requisitos, si ustedes lo ven aquí, van siendo muy enlazados porque son electos en la misma planilla que el presidente, van teniendo esa directriz en la Constitución de la figura como tal, ya que van a tener participación de una u otra forma, si ya sea permanente o temporal, van manejándose ciertas circunstancias que mantengan esas figuras dentro del sistema representativo de nuestra sociedad acordes, ¿verdad? En sintonía. Prohibiciones
y la no reelección que también se le establece para el vicepresidente. Acá tenemos que régimen totalmente presidencialista, funcionario de sustitución y suplencia del presidente. En el artículo 190 de la Constitución tenemos que tiene el orden jerárquico del Estado y en el grado inmediato inferior al presidente de la República. Ese va a ser su orden jerárquico dentro del Estado de Guatemala. Va a tener esa inmediatez, si bien cierto inferior, pero va a tener esa participación y es relevante su actuar. ¿Por qué? Porque va a tener funciones y mucho a nosotros ese grado de responsabilidad que va a tener el vicepresidente. Ojo, recordemos que tengamos presente a la hora de que estamos dando asesorías, acompañamientos o coordinando actividades en el Ejecutivo, dónde va a tener esa responsabilidad el vicepresidente, esa figura, ¿verdad? Como tal, que sirve de apoyo para el actuar en momentos de que la administración pública vea la necesidad de llamarlo y que salga a dirigir esa administración, ¿verdad? Tenemos, en resumido, que tanto su sistema de sustitución, requisitos, prohibiciones y la no reelección es la misma normativa que para el presidente de la República, ¿sí? Van muy atados estos cargos en virtud de la naturaleza de los mismos, ¿verdad? Que van a tener ese apoyo mutuo. Acá, trayendo un poco de apoyo con el licenciado Hugo Calderón, podemos nosotros queríamos transmitirles esto para que tengan ustedes presente en su texto de Derecho Administrativo 2, en origen de la figura presidencialista. ¿Va? El presidencialismo en Guatemala, indica el licenciado Hugo Calderón, se origina a raíz de la independencia y del surgimiento del presidencialismo en los Estados Unidos de Norteamérica, en donde se atribuye a una sola persona, el presidente de la República, la doble calidad de jefe de Estado y el superior jerárquico de la administración pública. Es importante tener y tomarse en cuenta que una cosa son los asuntos propios del Estado, una organización política e institucional, y otra, la administración como ciencia para la mejor prestación de los servicios públicos. Eso es la administración, es una ciencia para la mejor prestación de los servicios públicos. Significa que en nuestro sistema hay una unificación de esas dos funciones que ejerce en todo gobierno, la política y la administración. Es muy importante y curioso y relevante que vean ustedes cómo en nuestro sistema se maneja esa unificación, tanto de política como la administración, que no la hemos visto mala en el desarrollo del derecho y la administración pública. Se ve y muy interesante porque ustedes pueden comprender que la política, para poder ejercer poder, se necesita una política de Estado. Si bien es cierto, la transferimos nosotros en el ejercicio de nuestra soberanía a esa representación, un grupo minoritario que va a tener a cargo velar por ese objetivo del Estado, que es el bien común, el bienestar social y general, ¿verdad? Entonces, acá el licenciado Hugo Calderón nos da ese aporte muy importante y se los queríamos trasladar para que tengan ustedes muy presente y lo volvemos a resaltar, que hay que tomar en cuenta que una cosa son los asuntos propios del Estado, la organización política e institucional, y otra la administración como una ciencia para la mejor prestación de los servicios públicos. Esas circunstancias es de tenerlas muy, 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 muy importante aquí para separar que siempre esa política y esa administración de un Estado van a tener que ir muy, muy, muy atados para que
el ejercicio de la administración pública a través de los actores que en su momento corresponda tener la titularidad, la batuta de esa administración pública pueda irse desarrollando y desenvolviendo de la mejor manera. ¿Vieron? Es muy importante tener presente esos elementos. Les voy a trasladar nuevamente estas diapositivas que tienen las bases legales de los temas que vimos hoy, que es de presidente y de vicepresidente. A las órdenes. Es un gusto, por favor, para que la tengan ahí a la mano, anoten, puedan dar una repasadita ahí, tomando un café, leer los artículos, es muy importante, muy sano, muy recomendable también para ustedes, para ir familiarizándonos con esta metodología y estos fundamentos, ¿oyeron? Por favor, es a las órdenes. Y ahora les pongo nuevamente aquí la vicepresidencia de la República y sus sustentos. Si ustedes lo ven en su análisis, van a poder establecer pues que la normativa a las órdenes, a las órdenes, un gusto, gracias por el comentario. Es importante que tengan ustedes enlazados los fundamentos para no irnos complicando, sino que viendo que es lo más adecuado y simple, ¿verdad? Poco a poco vamos a irnos familiarizando. Entonces, de mi parte, ha sido un gusto poderles abordar en esta parte del inicio del orden jerárquico de la administración pública con esas dos figuras, nuestra superior, que es el presidente, y esa figura de suplencia, de apoyo, que va a ser la vicepresidencia de la República. ¿Ya? Si no hay alguna consulta, les voy a trasladar acá información que me llegó. Ok. Les hago llegar, por favor, que lo transmitan a esta o a la otra sección, si son tan amables. Si coordinación traslada algo más oficial, se les va a estar avisando por el chat. Por favor, estar atentos al chat, compañeros. ¿Bien? Esas son las directrices que tengo a bien trasladarles a este momento. ¿Escucharon bien? Por favor, solo que me confirmen si necesito para quedar claros. Sí, se escuchó. Ok, gracias, Sara. Entonces, suficiente. Ok. Nora, Luisa, no hay problema. Qué bueno. Entonces, por favor, si ustedes también lo pueden trasladar a la otra sección, se los voy a agradecer, porque sí, con ellos sí habíamos quedado que ya era presencial el día miércoles. ¿Oyeron? Por favor. Entonces, ¿para qué? Y yo traslado ya la información a ustedes. Y de mi parte ha sido un gusto. Les agradecemos mucho. El doctor Alexander Velázquez les manda los saludos. Jorge, ¿alguna nota? Perdón, licenciado, ¿cuándo suben las notas? En este momento, en la sección me habían preguntado sobre el extemporáneo, entonces todavía con el licenciado Josué, estén atentos al chat para estarles trasladando en relación a esos aspectos, Jorge, mayor detalle, ¿oyeron? El día de mañana. Adriana. Sí, yo le traslado sus felicitaciones. Muchas gracias, Adriana. Le agradezco mucho. Él va a estar muy complacido por esas felicitaciones. Muchas gracias. Entonces, estar atentos, Jorge, por favor, en el chat en relación a